Bueno, volvemos a Córdoba en Foco. A lo largo del programa escucharon al ministro Julián López, ministro del Gobierno de la provincia. Escucharon a Alejandra Ferrero, presidenta del bloque de Juntos por el Cambio. ¿Sigue siendo Juntos por el Cambio? Sigue siendo Juntos por el Cambio. Y ahora tenemos otro presidente del bloque, ¿verdad? Sí, también del Interbloque Juntos por el Cambio. Del Interbloque Juntos por el Cambio, Walter Nostrala. Bienvenido, Walter. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, la primera consulta, porque arrancamos con un tema que es este protocolo antipiquetes. En Córdoba no existe como tal, pero sí se dio una situación en la justicia, un fallo de un juez, luego que Casación toma una posición distinta y ahora va al Tribunal Superior de Justicia. ¿Cuál creen que ustedes debería ser el modelo para Córdoba? ¿El de Bullrich en Buenos Aires? ¿O encontrar una discusión propia, ¿no? Que encuentre un punto de contacto entre estas dos necesidades? Protestar y que la gente pueda seguir haciendo sus cosas. Protestar es constitucional. Siempre digo que lo que está en la ley, la única forma de modificarlo es con otra ley. Y si está en la Constitución, habrá que modificar la Constitución si alguien no quiere que no se proteste en la Argentina. Me parece que lo más normal es que el derecho de huelga debe permanecer. No se puede cercenar el derecho a una protesta. Lo que sí me parece que hay que ordenarla. También está a la vista que hay fiscales que son timoratos a la hora de aplicar la ley, que se esconden, depende de dónde vengan las protestas, porque está claro, siempre todos supimos de que vos podés protestar siempre y cuando no interfiera en el normal funcionamiento del resto de los trabajadores, de que la ciudad funcione con normalidad, el que tenga que trabajar lo puede hacer y el que quiera protestar también lo puede hacer. Bueno, acá se abusó del derecho de huelga, vimos lo que pasó con los piquetes en Buenos Aires, una locura, una ciudad tomada durante años, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por estas manifestaciones, estos piquetes, totalmente abusivos, y que me parece que había que ponerle un orden. La gente reclama orden, reclama paz, tranquilidad, evitar la violencia. Pero bueno, vimos que en Córdoba hay un ejemplo que recién ustedes lo acaban de tocar, lo que pasó con los empleados judiciales, los autoconvocados. La propia justicia que incumplió lo que había firmado el 2016 con los empleados judiciales, ¿no? De equiparar su salario de la justicia federal, nunca lo cumplió la justicia de Córdoba. Para jueces y funcionarios. Se lo aplicaron para ellos. Claro. Y para los empleados, nada. Y encima le impiden que protesten. Que pase esto en la propia justicia, cuanto menos, ¿no es cierto?, no deja de asombrar a la gente, porque si la justicia incumple algo que firmó, ¿qué queda para el ciudadano de a pie, no? ¿Qué esperanza le queda de lo que nos pueda brindar esta justicia? Pero a mí me parece ilógico que no permita a la justicia que sus empleados protesten cuando están cobrando, muchos de ellos, sueldos por debajo de la línea de pobreza, ¿no? También pienso en la necesidad de plantear esta discusión. Me parece buenísimo el ejemplo de la justicia, porque también hay otra realidad, que lo dicen los propios empleados, que la justicia les cuesta percibirse como empleadores. En un momento en el Tribunal Superior, digo, ¿no? En el momento en el cual también está en discusión la calidad del empleo. ¿Acaso buena parte de, y lo que podamos plantearnos en términos legislativos, se discutir también qué calidad de empleo? Porque aquello que se refleja en la calle con las protestas, aquello que se refleja inclusive con los empleados del Poder Judicial, tiene que ver con una precarización creciente de los trabajos. Y en el Poder Judicial, sobre todo, pero no solamente el Poder Judicial, digo, son empleados calificados, ¿no? La gran mayoría de ellos son abogados. Tienen que ser abogados para poder ingresar a trabajar a tribunales. También ocurre con la salud. Vemos que hay médicos en el polo sanitario, enfermeros que también son empleados calificados. Han tenido que estudiar y hay médicos que estudian 15, 20 años, ¿no? Para especializarse y después venir a trabajar y con sueldos realmente que son paupérrimos, ¿no? Pero en esto, por eso digo, mire cómo es la justicia, donde los jueces, los camaristas, tienen sueldos por ahí brutales, 15, 20, 18 millones de pesos, y tienen empleados que son abogados, que estudiaron, que se formaron, y están ganando 800.000 pesos, 900.000 pesos. Digo, esto es lo que no se puede tolerar. Pero también tiene que ver con que nosotros tenemos una justicia que está hace mucho tiempo que no es un poder independiente. Sabemos que no es así. Los jueces aparentemente, o por lo que demuestran, son empleados del poder político. Desde el Tribunal Superior para abajo, lo digo, ¿no? En una gran mayoría están sometidos a lo que le manda el poder político. 27 años hace que el peronismo gobierna la provincia. Imagínense, 27 años entrando fiscales, jueces. Todos responden en su gran mayoría a este poder político que hace tantos años gobierna Córdoba. Y se ve que los tipos por ahí no se atreven. No se atreven a decirle al poder político, che, tienen que mandarnos los fondos que necesitamos
para pagar los sueldos que corresponden en tribunales, por ejemplo, y no lo hacen. Veo que ellos se conforman con los sueldos que ellos tienen, que son unos sueldos fantásticos. No digo que no se lo merezcan, pero digo hay que igualar para arriba, ¿no es cierto? No podés tener personal que cada vez son menos también. Yo lo dije, un empleado judicial por día renunció el año pasado a tribunales, 1 por día, ¿no? Durante el año pasado, por los magros salarios que tienen. Le conviene ir a pelearla afuera, manejar un Uber, teniendo un título universitario, ¿no es cierto? Digo, y en esto lo que yo digo, se nota una diferencia enorme y que vemos que los jueces no tienen lo que tienen que tener para poder defender un poder supuestamente independiente, porque debe ser un poder independiente del poder político, ¿no? Pero uno y acá tiene no la lo hacen. sensación justamente de que se convierte en un actor del poder político, y también miro lo que pasa en Comodoro Pi, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde también venimos con una circunstancia que toda intención de querer romper esa especie de formación o de forma de funcionamiento ha fracasado. Algunas con iniciativas que tuvieron apoyo en su momento de algún partido político y otras ahora como parece que nadie quiere decir nada. Parece que hay temor a meterse con lo que pasa en la justicia. Pero yo no sé si no creo que haya temor. Algunos se deben sentir cómodos con lo que pasa porque la justicia, tanto en la provincia, que yo digo estos 27 años, cómo sometió la política al Poder Judicial, en la Nación pasa exactamente lo mismo. ¿Cuándo se juzgó a un funcionario que esté... En funciones. Nunca. Nunca la justicia se atrevió contra el poder. Ni acá, ni allá, nunca. Ahora, una vez que se van, ahí le caen. Ahí la banda independiente, se disfrazan, se convierten en jueces, en verdaderos jueces. Digo, este es un problema que tenemos tanto en Comodoro Pi como lo tenemos acá. Y la verdad hay que admitir de que si la justicia hubiese cumplido el rol para el que están designados los jueces, no hubiese ocurrido lo que ocurrió en la Argentina, no hubiese ocurrido los altos niveles de corrupción, no hubiese sucedido. Porque la primera de cambio, la primera denuncia, lo investigás, si está la prueba va adentro, el otro se va a cuidar para robar. Y sin embargo acá en la Argentina esto nunca sucedió, los jueces nunca se animaron. Y yo creo que el gran responsable de lo que pasó en esta historia, digo, de los últimos 40 años, desde la vuelta de la democracia hasta ahora, en la Argentina es el Poder Judicial. No tengo ninguna duda. Yo no sé si la gente lo percibe así, pero siempre le caen a los políticos, Sí, claro. le caen, bueno, digo, acá hay una gran responsabilidad del Poder Judicial que nunca se atrevió. Siempre estuvieron cómodos en sus cómodas oficinas, con sueldos mucho más elevados, inclusive que lo de los diputados, los senadores, inclusive los mismos funcionarios del Poder Ejecutivo, ¿no? Porque Nunca se atrevieron. Digo, a diputados, senadores, cualquier funcionario, incluso del Poder Ejecutivo, se lo vota o se lo deja de votar. Bueno, ellos están de por vida, por eso están en una Y removerlo, comodidad. además, cuando cometen algún delito tampoco es fácil, ¿no? Llegar a un jury, por ejemplo, no es... No es fácil, pero miren acá en Córdoba, ¿cuándo ustedes vieron que el fiscal anticorrupción haya mandado preso a algún político que se lo hayan... Y no es que no hayan existido denuncias con pruebas, y les puedo nombrar casos. Yo lo Y único sin que embargo, recuerdo nunca. ahora es Oscar González, pero es la justicia federal. No, y no, por la otra justicia cosa. federal. Yo recuerdo el ex secretario de Ambiente Costa, pero años después también, ¿no? En el momento. Digo, nosotros hemos ido a la justicia, nuestro bloque denunció la compra por parte del ministro Quintero de 400 autos para la Guardia Urbana con un sobreprecio de 6.000 millones de pesos. Sobreprecio. Autos que lo pagaron 38 millones de pesos valen 19, o valían 19. Nosotros fuimos a la justicia, lo tiene el fiscal anticorrupción. Hasta ahora, nada. Miren, lo que pasó en APROS, que es un tema que yo quería tocarlo delante de ustedes. Yo ayer me manifesté y dije de que el gobierno, ya pasaron 45 días del incendio de APROS. 45 días. No podemos saber qué pasó. Si fue intencional o fue un accidente. Que esto tiene que ver también con los niveles de corrupción que tuvo APROS siempre. Y querían que la oposición no sospeche. A ver, ¿cómo no vamos a sospechar? Si no quieren que sospechemos, díganos qué sucedió. 45 días, muchachos. Y también nosotros presentamos una denuncia que días después entraron a robar APROS. Se llevaron todas las computadoras. Bueno, estamos esperando. No hay una respuesta. ¿Cómo puede ser que un peritaje, que todo el mundo dice que en 24 o 48 horas se puede saber qué sucedió en un incendio, en Córdoba van 45 días y el poder político mudo? Y digo, y no quiero caer sobre ustedes, digo, pero los medios, esto se va de la agenda, y tengan en cuenta que hay casi 600.000 cordobeses que dependen de esa obra social, casi 600.000. Pero digo, no solamente esos cordobeses, todos los cordobeses merecemos saber qué pasó. Ahora, ¿y la justicia qué pasa? ¿Qué pasa con la justicia? No se atreven. No se atreve un fiscal a ir y decir realmente lo que pasó porque tienen miedo a la reprimenda del poder político. Lamentablemente esto nos ocurre hoy en Córdoba, ¿no?
¿Cambió en algo la dinámica de ese poder político? Hablas de 27 años del peronismo, de José Manuel de la Sota para acá. Es la primera vez que el Tribunal de Cuentas está en control de la oposición. Sí. De hecho, antes de irse, Juan Schiaretti en la transición cambió y modificó algunas de las atribuciones con que cuenta el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo lo están para pudiendo evitar resolver? los controles preventivos? Esto también hace el peronismo, ¿no? Cuando pierden el organismo de control, intentan cambiar la ley para minimizar la posibilidad de control de la oposición. Y la verdad que es muy eficiente el control que está ejerciendo hoy la mayoría en el Tribunal de Cuentas. En este caso es del Frente Cívico. Este caso que yo le doy a ustedes de la compra de sobreprecio de los autos de la Guardia Urbana, miren lo que le estoy, $6 millones en un solo expediente, de más. ¿A dónde iba esa plata? Bueno, esto lo detecta el Tribunal de Cuentas, nos lo informa y nosotros vamos y hacemos la denuncia en los tribunales. ¿Qué es la denuncia? Está durmiendo el sueño de los justos. La compra de sobreprecio de la carne, que había intentado hacer la ministra Montero con la CENAF, 1 kilo de pollo a 15.000 pesos el año pasado, una locura. Bueno, también estamos esperando. Todo eso gracias a los controles, pero eso, ¿qué nos da a pensar? ¿Qué pasaba entonces años anteriores cuando el control lo tenía el oficialismo? ¿Sí? Hacían lo que querían. Y años anteriores también tenían mayoría absoluta en la legislatura. Tenían los 2/3. Podrían haber reformado la Constitución si querían. Y así funcionó esta provincia durante casi 27 años. Bueno, hoy cambió en la legislatura y cambió en el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas sí hay una mayoría que no se toca. En la legislatura nos cuesta. Estuvimos ahí de lograr alguna mayoría en momentos importantes. Y bueno, el peronismo tiene herramientas, no sé si ustedes me entienden, mucho más importante que las que podemos tener nosotros, que son nada más que las convicciones, ¿no? Walter, la llegada de Milei a la política fue un terremoto y está reacomodando todavía el panorama, ¿no? En este reacomodo lo que vamos viendo es, por ejemplo, en estas elecciones alguna baja participación, que el peronismo, que era muy central, comienza a sufrir reveses importantes. Este movimiento, ¿dónde lo va a dejar al Frente Cívico en relación a este faro o a este planeta donde orbitan todos, que es Javier Milei? El Frente Cívico fue claro, juez fue claro con esto. En estas próximas elecciones, el Frente Cívico va a trabajar para la lista que arme Milei en Córdoba. No sabemos quiénes van a ser los candidatos, pero nosotros estamos dispuestos, y ya lo hemos manifestado, a trabajar para la lista de la Libertad Avanza en Córdoba. Van a trabajar para la lista, pero no van a estar dentro de la Libertad Avanza, ¿o se imaginan? No, el Frente Cívico mantiene su independencia. Y como la tuvimos también con Macri en aquel momento. A nosotros nos parece que sea una solución pintarnos, en este caso de violeta, como no fue la solución pintarnos de amarillo, de ninguna manera, para poder mantener la independencia. Hay temas, y ustedes lo vieron, en que el juez no estaba de acuerdo con lo que proponía la Libertad Avanza en su momento en el Senado, y él votó de manera diferenciada. Creo que estar adentro, si uno se pinta, uno pierde absolutamente la independencia y la posibilidad de manifestar lo que uno quiere decir. Me parece que es acertado, es una decisión política esta de acompañar al presidente en la próxima elección ahora en octubre en Córdoba, y bueno, y esperar al 27, porque la verdad que el verdadero partido que nosotros queremos jugar es el 27, cuando sea la disputa del gobierno en la provincia de Córdoba, ¿no? Y acercarse tanto a la Libertad Avanza o poner a disposición el andamiaje del Frente Cívico para la Libertad Avanza, ¿no supone también redefinir el vínculo con los otros socios Juntos por el Cambio? ¿No temen que haya tensiones? Eso puede ser. Nosotros estamos convencidos, miren, que si a este gobierno le va mal, al gobierno de Milei, yo siempre lo digo, y por ahí no sé si está bien que lo siga diciendo ya, yo no lo voté a Milei, yo no voté a Milei, y lo digo, pero sí estoy convencido que si a Milei le va mal, vuelve lo peor de la política de los últimos 40 años de la Argentina. Yo estoy convencido de eso. Vuelve la corrupción, vuelve el populismo, sería un retroceso enorme. Tenemos esperanza puesta. También hay que saber leer y escuchar lo que dice la gente, ¿no? A veces los dirigentes estamos un poco alejados de lo que la gente piensa. Creemos que los temas importantes son los que nosotros hablamos, pero vemos que los temas son los que la gente plantea todos los días. Y en Córdoba el 75% lo apoyó a Milei. Algo nos quiso decir la gente. Fue un llamado de atención importante para toda la dirigencia, inclusive para los que creíamos que éramos el cambio, que éramos la esperanza, que éramos juntos por el cambio, y miren cómo nos fue. Bueno, eso nos demuestra que hemos cometido muchísimos errores y graves errores para que Milei sea el presidente de la nación, ¿no? En relación a eso y algunas definiciones de Milei, por ejemplo, sobre tema industria, que acá en Córdoba
preocupaciones, sabemos lo que pasó con Nissan y lo que pasa en otras fábricas, o la cuestión también de las retenciones. Desde Córdoba, ¿qué es lo que le puede ofertar el Frente Cívico a los ciudadanos cordobeses para decir, por eso tenemos que apoyar a Milei? Bueno, yo el otro día lo dije en el recinto cuando nos quisieron entrampar los muchachos del peronismo, que son traviesos, y creo que les salió mal. Pretendieron hacer una sesión para hablar sobre el tema de las retenciones cuando ya 28 días atrás habíamos votado un proyecto exactamente igual y casi por unanimidad. Toda la legislatura expresándose en contra de las retenciones y pidiéndole al gobierno nacional que las elimine, ¿no? No solamente que no retrotraiga este descuento que hizo ahora, que elimine las retenciones. Bueno, nosotros dijimos que sí, que volvíamos a tratar el tema, pero también queríamos tratar el tema impositivo de acá en Córdoba, ¿no? Y nosotros estamos a favor de eliminar las retenciones, pero Milei también lo manifestó en la campaña. ¿Y cuál es la esperanza? Y yo se lo digo de manera personal. Milei vino, cuando quiso ser presidente, prometió que iba a bajar la inflación, prometió que iba a eliminar el cepo, prometió que iba a abrir la economía, prometió que iba a eliminar las retenciones. Bajó la inflación, eliminó el cepo, cuando pudo eliminó el cepo, está abriendo la economía. ¿Por qué yo tengo que pensar de que el tipo no va a eliminar las retenciones cuando se den la circunstancia que él lo puede hacer? Si fue una promesa de campaña, toda la otra la viene cumpliendo. Y esto tiene que ver con la macroeconomía. Este descuento que le hizo al agro del 7% ahora, cuando liquidaron 11.300 millones de dólares el campo ahora, en este periodo que él le bajó, creo que tuvo ahí un alivio importante el campo. Creo que tenemos que seguir peleando por esto. No nos van a ver a nosotros en contradicción con esto. Si nosotros tenemos que decirle a Milei que baje las retenciones porque esto le hace daño al campo, a ver, el Frente Cívico y Juez se subió al tractor, si ustedes se acuerdan, Juez, cuando apenas pusieron la 125, que le fueron a tocar bocina con los tractores frente a la Casa de Gobierno de Schiaretti, que estaba durmiendo la siesta, y no se animaba a decir si estaban bien o estaban mal las 125. O sea, bueno, Yarlora estaba bajo la cama. Siempre apoyamos el campo. Por eso, una gran mayoría en Córdoba, los 14 departamentos que lo apoyaron a Juez en esta última elección son departamentos productivos. Le creyeron a Juez, porque siempre estuvimos a favor del campo. ¿Por qué no vamos a estar ahora? Walter Nostrala, muchas gracias por esta visita. No, al contrario. Y por esta charla. Muchas gracias y a disposición. Nosotros, ¿a la última pausa o el cierre? Vamos al fin, vamos al cierre de esta nueva edición. Sí. Entonces, los esperamos el próximo lunes, como siempre, a las 20 horas por Canal 10. Córdoba en Foco. Así es. Chao. Hasta el lunes.